Una familia que, a simple vista, parecía el retrato de la perfección, pero que ocultaba secretos oscuros. Todo culminó en un crimen atroz, el asesinato de 5 de sus miembros. El principal sospechoso, Xavier Dupont de Ligonnès, dejó una serie de pistas mientras huía, hasta que desapareció sin dejar rastro. En el primer capítulo de este escalofriante caso, exploramos la trágica historia de la familia Dupont de Ligonnès. Esta es la continuación de aquella historia que dejó muchas preguntas sin respuesta. Si aún no has visto la primera parte, te invitamos a hacerlo desde el link que tienes en la descripción para comprender todos los detalles que llevaron a este momento. Hoy, en Casos Inconclusos, exploraremos la desaparición de Xavier, las teorías sobre su paradero y los secretos que podrían haber motivado estos terribles acontecimientos. ¿Está Xavier aún vivo? ¿Qué ocurrió realmente con la familia Dupont de Ligonnès? Ponte cómodo, porque esta segunda parte promete ser tan intrigante como la primera. ¡Comencemos! Casos inconclusos. Poco a poco, la investigación fue mostrando aspectos oscuros de la familia Dupont de Ligonnès. Aspectos que sugerían que detrás de esa imagen de familia perfecta se escondían secretos y muchos problemas. A pesar de que los negocios no marchaban bien, la familia llevaba una vida lujosa gracias a la herencia familiar de Xavier, herencia que acabaría despilfarrando y se vería colmado de deudas. Después de los crímenes, un internauta aficionado a investigar el caso se topó con unos mensajes de Agnès en la sección de psicología de un conocido foro de salud en Francia llamado Doctissimo. En estos mensajes, Agnès se expresaba y hablaba de la angustia que sentía en su vida familiar. Hola, ya he escrito varios mensajes en este foro, pero cambio de apodo por miedo a que mi marido me reconozca aquí. Bueno, aquí va. Tengo problemas en mi relación porque tengo un marido muy anticuado en su forma de ser en la familia. El padre es el jefe, da una orden y se ejecuta sin cuestionar ni entender. Punto. En su relación conmigo, él juega el papel de jefe de familia, de marido que debe traer el dinero, pero no es ni tierno, ni cariñoso, ni atento. En fin, añade a eso grandes problemas de dinero, y te imaginas el panorama y el ambiente. Xavier Dupont de Ligonnès tenía deudas por todas partes, créditos bancarios, deudas a amigos, a familiares. Había creado una estrategia para contentar a quienes debía dinero, pero sin dar una solución real al problema. Esta estrategia consistía en pedir a unos para pagar a otros, pero la deuda siempre estaba ahí. En 2009 se reencontró con Catherine, una amiga de la infancia quien había sido su primer amor. Catherine había triunfado en la vida y se había convertido en jefa de una empresa con importantes ingresos. Xavier aparentó ante ella ser un exitoso hombre de negocios y tras tener una relación fugaz con esta antigua amiga, llegó a convencerla para que invirtiera 50.000 euros en un proyecto de negocio. Lo que Catherine no sabía es que tal proyecto era falso y Xavier acabó gastando los 50.000 euros sin realizar ningún tipo de inversión. El 5 de julio de 2010, tras varios meses de conflicto, Catherine escribió un email a Xavier dándole un ultimátum. Quería su dinero
o lo llevaría ante la justicia. Evocando este problema, Xavier Dupont de Ligonnès escribió un mail a dos amigos suyos, en los que expresaba sus problemas económicos y manifestaba lo siguiente: si las cosas salen mal, solo tengo dos opciones: estrellar mi coche o prenderle fuego a la casa cuando todos estén dormidos. Postdata. Hablo en serio. Estoy totalmente lúcido y no bajo el efecto de ninguna droga ni alcohol. Así que para finales de agosto o principios de septiembre estaré entre la espada y la pared, con una decisión definitiva que tomar: suicidio solo o suicidio colectivo. Este email iba acompañado de un archivo adjunto llamado Disposiciones. Era un documento que parecía ser un testamento, donde decía: en caso de un accidente doméstico, como un incendio que provoque la muerte de toda la familia, deseo que mis vehículos pasen prioritariamente a Dominique, a quien siempre debo una suma importante. Él sabrá cómo repartir el producto de la venta de estos vehículos entre otros amigos que me ayudan ocasionalmente y cuyos nombres él conoce. Finalmente, deseo que, incluso después de una investigación policial, nunca se permita que mis padres, hermanos y hermanas lleguen a creer que estos accidentes fueron provocados intencionalmente por mí, aunque las pruebas sean concluyentes. Los dos amigos, Dominique y Pierre, llamaron preocupados a Xavier tras recibir este email, pero él dijo que se trataba de soluciones hipotéticas a sus problemas. A partir del 29 de abril, la investigación tomó un giro decisivo. Xavier Dupont de Ligonnès ya no era solo un hombre en fuga, sino un fantasma que parecía desaparecer en cada esquina. Las autoridades francesas lanzaron una orden de búsqueda internacional en todos los países del espacio Schengen con la esperanza de encontrarlo. Sin embargo, las pistas resultaron tan fugaces como inconsistentes. Desde su desaparición, el 15 de abril de 2011, más de 1.700 personas afirmaron haberlo visto en diferentes partes del mundo, pero ninguna de esas apariciones llevó a una pista real. 13 años después, el misterio sigue intacto. No hubo más rastros de Xavier desde aquel día en que dejó su coche abandonado en el aparcamiento del Hotel Fórmula 1 de Roquebrune-sur-Argens. ¿Dónde se había escondido? ¿Había logrado empezar una nueva vida en la sombra? ¿O, como sugirió el correo enviado a sus amigos, habría decidido quitarse la vida después de cometer el atroz crimen? En 2013, con esta última teoría en mente, un grupo especial de la Gendarmerie realizó una búsqueda intensiva en la zona donde fue visto por última vez. Se esperaba encontrar su cuerpo en algún lugar entre la vegetación densa y las montañas, pero la operación terminó sin resultados. Ningún rastro de Xavier, ningún cadáver que coincidiera con su descripción. 2 años después, en abril de 2015, un nuevo rayo de esperanza se encendió para los investigadores. Un hombre que paseaba por un bosque cercano a Bagnols-en-Forêt encontró restos óseos junto a un campamento abandonado. Había un saco de dormir, una mochila, un mechero y una revista que databa de 2011, justo del año en que Xavier había desaparecido. ¿Podría ser él? Las pruebas de ADN pronto sofocaron esa teoría. Los restos pertenecían a un hombre no identificado, pero no a Xavier. Y como si el misterio necesitara aún más capas, 3 meses después del hallazgo de los huesos, una periodista de Nantes recibió un correo inquietante. El sobre contenía una fotografía de Arthur y Benoit, los hijos mayor y menor de Xavier. En el dorso de la imagen, una mano había escrito: «Aún estoy vivo, desde entonces y hasta ahora». La firma: Xavier Dupont de Ligonnès. La fecha: 11 de julio de 2015. Los expertos no tardaron en examinar la foto y la nota, concluyendo que probablemente se trataba de una falsificación. Sin embargo, algunas pruebas eran inconclusas, dejando siempre un resquicio de duda. ¿Y si realmente estaba vivo? ¿Y si seguía burlando a todos desde las sombras? En enero de 2018,
el enigma creció aún más. 2 testigos aseguraron haber visto a Xavier infiltrado entre los monjes durante una misa en el monasterio Saint-Desert, en Roquebrune-sur-Argent. La policía judicial de Nantes, en colaboración con sus colegas de Toulon, organizó una operación para atraparlo, pero de nuevo, las esperanzas se desvanecieron. Lo que parecía ser un nuevo avistamiento era solo una confusión. Los testigos habían confundido al prior del monasterio con el fugitivo más buscado de Francia. El caso Dupont de Ligonnès parecía condenado a seguir acumulando más preguntas que respuestas. El 11 de octubre de 2019, una noticia sacudió a toda Francia. Xavier Dupont de Ligonnès, el hombre que había estado en búsqueda y captura durante 8 años por ser el único sospechoso del homicidio de su familia, había sido finalmente arrestado en el aeropuerto de Glasgow. La noticia fue publicada primero por Le Parisien y pronto todos los medios, tanto periódicos como cadenas de televisión, replicaron la información. Parecía que esta vez era cierto. Por fin, Xavier Dupont de Ligonnès había sido capturado. ¿Pero realmente era él? Al día siguiente, la policía anunció que se trataba de una nueva falsa alarma. El hombre arrestado en Glasgow no era Xavier Dupont de Ligonnès. La prensa se había adelantado, difundiendo una noticia que realmente no había ocurrido. Según la policía escocesa, las huellas dactilares coincidían parcialmente con las de Dupont de Ligonnès, lo que fue suficiente para que los medios, en busca de un titular sensacionalista, afirmaran que las huellas dactilares confirmaban que el hombre arrestado era Xavier Dupont de Ligonnès. No obstante, las pruebas de ADN realizadas al día siguiente desmintieron esta teoría. No se trataba de él. El hombre arrestado resultó ser un jubilado francés que viajaba a Escocia para visitar a su esposa. Al parecer, este hombre había denunciado el robo de su pasaporte tiempo atrás. Aunque lo recuperó, en lugar de renovarlo, siguió utilizándolo, a pesar de que ya figuraba en los sistemas como robado. El hecho de que el detenido estuviera viajando con un pasaporte que supuestamente había sido robado reforzó la idea de que podía ser el fugitivo, ya que podría estar utilizando una identidad falsa para escapar. Sin embargo, la confusión pronto se disipó, dejando a la prensa francesa en evidencia. El último avistamiento de Xavier Dupont de Ligonnès ocurrió en marzo de 2024. 3 testigos afirmaron haberlo visto en el convento de las Hermanas Dominicanas de Bethany, en Montferrand-le-Château, cerca de Besançon. Las declaraciones eran contradictorias. Mientras algunos aseguraban que se parecía mucho a él, otros decían que no guardaba ningún parecido. La policía decidió investigar a fondo, tomando muestras de ADN de unas latas de refresco que la persona había bebido. Tras comparar el ADN con el de Xavier, el resultado fue negativo. ¿Seguirán dándose avistamientos? ¿Acertará alguno de ellos y dará con Xavier Dupont de Ligonnès? Hasta ahora, su paradero sigue siendo un misterio. El 15 de abril de 2011, Xavier Dupont de Ligonnès fue visto por última vez, dejando atrás una escena que parecía sacada de una novela de terror: los cuerpos de su esposa y sus 4 hijos enterrados bajo la terraza de su casa en Nantes. Desde entonces, la gran pregunta ha sido: ¿qué ocurrió con él? Por otra parte, donde fueron enterrados los cuerpos, se encontraron objetos religiosos como un rosario, cruces y una estatuilla de la Virgen María, además de un mechero y velas, lo cual indicaría que Xavier, un hombre profundamente religioso, había realizado algún tipo de ceremonia. Estaríamos ante un padre de familia que, colmado de deudas y cegado por la desesperación, no vio otra salida que hacer partir a su familia e irse después tras ellos. Quienes conocían a Xavier lo describían como un hombre dispuesto a lo que sea por sus hijos. Sin embargo, la verdadera esencia de una persona está a menudo muy alejada de lo que los demás piensan de él.
Aquellos que defienden la teoría de su fuga señalan que, si Xavier realmente tenía la intención de poner fin a sus días, ¿por qué tomaría el tiempo de hacer un largo viaje desde Nantes hasta el sur de Francia? ¿Por qué no lo habría hecho en la misma casa después de enterrar a su familia? ¿Por qué puso tanto empeño en hacer creer que todos se habían ido? ¿Acaso trataba de ganar tiempo? Otras personas que decían haberlo conocido realmente, como su amiga Catherine, lo describían como una persona fría, calculadora y manipuladora, que sería capaz de cometer tal acto con su familia y huir para empezar de cero y escapar de sus deudas. También la policía encontró en su ordenador un archivo un tanto enigmático que prueba la obsesión que Xavier tenía con el dinero. A pesar de que el archivo había sido borrado, pudieron recuperarlo. Se trataba de una especie de libro de cuentas en el que Xavier llevaba el cálculo de cuánto le había costado cada uno de sus hijos desde su nacimiento. En Arthur había gastado 100.600 euros, en Thomas 80.000, en Anne 63.000 y en Benoit 38.000. Pero si huyó, ¿a dónde fue? En 2020, la búsqueda de Xavier Dupont de Ligonnès llevó a la policía francesa a investigar en Italia. ¿Recuerdan que la madre de Xavier había fundado el grupo de oración Filadelfia? Pues en Seborga, al norte de Italia, existe una secta católica extremista llamada Nuestra Señora de Albenia, que compartía la idea apocalíptica de la secta fundada por la madre de Xavier y tenía contactos con esta. ¿Podría Xavier haber encontrado refugio temporal en dicha secta al norte de Italia? Recordemos que Xavier fue visto por última vez cerca de la frontera de Italia, a apenas 200 kilómetros de Seborga. ¿Podría Xavier Dupont de Ligonnès haber cruzado la frontera a Italia y desde allí huir a otro lugar? Más de una década después, seguimos sin respuesta. ¿Es Xavier Dupont de Ligonnès un cadáver que aún no ha sido encontrado o un maestro de la desaparición? Y si consiguió huir, ¿dónde podría estar? El 13 de julio de 2022, una antigua vecina de Xavier que vivía en San Francisco aseguró haberse cruzado con él. En una tienda del barrio francés, la mujer se chocó con alguien. Cuando se giró para ver quién era, pudo reconocer a Xavier Dupont de Ligonnès. Entonces dijo su nombre en voz alta. ¿Xavier? El individuo, sin mediar palabra, se giró y salió apresurado de la tienda. La mujer, quien había sido vecina de Xavier cuando éste vivía en los Estados Unidos, decía que se había dejado la barba, pero no tenía duda de que era él. ¿Sería otra falsa alarma? ¿O esta vez sí estaríamos realmente ante Xavier Dupont de Ligonnès? A pesar de su certeza, esta antigua vecina no acudió a la policía. En lugar de eso, decidió contarlo en su círculo más cercano. Uno de los que escucharon su relato fue Bruno Stavenrad, un amigo de la infancia de Xavier. Bruno conocía bien a esta señora y aseguraba que no era el tipo de persona que se inventaría una historia como esa. Según él, si el hombre no hubiera sido Xavier, habría actuado con normalidad en lugar de huir de forma tan apresurada. Lamentablemente, esta señora falleció tiempo después y con ella se fue cualquier posibilidad de obtener más información sobre aquel encuentro. Pero la historia dejó una pista intrigante. ¿Xavier había realmente escapado a los Estados Unidos? ¿Se habría refugiado en San Francisco, una ciudad con una gran comunidad francesa? La pista americana no es nueva en este caso. El escritor y antiguo capitán de la policía francesa, Romain Puertolas, también cree que Xavier pudo haber huido a América. En su libro Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, Puertolas expone su investigación personal mezclada con ficción y toques de humor negro. Para Romain Puertolas, una pista interesante a investigar sería un rancho en Texas, en una zona bastante aislada, de una antigua compañera de Xavier con quien habría mantenido una relación. El expolicía sostiene que los fugitivos suelen pedir ayuda, especialmente para alojarse y sobre todo si es en lugares aislados. La gran pregunta sigue siendo,
Si Xavier Dupont de Ligonnès está realmente vivo, ¿cómo es posible que en un país como Francia, que cuenta con un cuerpo policial tan eficaz y con técnicas de investigación y rastreo avanzadas, alguien pueda cometer tal crimen y conseguir escaparse? ¿Habrá cometido Xavier el crimen perfecto? ¿O puede que las cosas no sean como nos las hayan contado? La carta que Xavier Dupont de Ligonnès había enviado a su familia, en la que decía que toda la familia debía irse urgentemente por seguridad, debido a que Xavier había trabajado como infiltrado de la DEA, fue catalogada por la mayoría como delirante. Pero hay alguien que sí cree esto: Christine, la hermana de Xavier. En su libro Xavier, mon frère présumé innocent, Christine presenta lo que para muchos es una delirante teoría conspirativa, pero que ella defiende como una contrainvestigación que busca exponer la verdad detrás de la desaparición de su hermano y su familia. Según Christine, ni Xavier ni su familia están muertos. Para ella, todo el caso es una gran puesta en escena orquestada por las autoridades francesas en complicidad con el gobierno de los Estados Unidos. En esta versión, los cuerpos encontrados en el jardín de los Dupont de Ligonnès no serían los de Agnès y sus hijos, sino sustitutos utilizados para simular un crimen y proteger a la familia bajo una nueva identidad. Christine sostiene que su hermano trabajaba como infiltrado para la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, y que la familia fue exfiltrada para protegerlos de una amenaza inminente. Asegura que la carta enviada por Xavier a sus amigos, en la que afirmaba que la familia debía huir por cuestiones de seguridad, no era un desvarío ni una mentira, sino una advertencia real de los peligros que enfrentaban. Para Christine, su hermano no es un asesino, sino una víctima de un complot internacional. Esta teoría, aunque disparatada para la mayoría, ha encontrado eco en algunas personas que cuestionan ciertos aspectos del caso. Christine plantea dudas que, según ella, respaldan su versión. En primer lugar, se pregunta cómo es posible que ningún miembro de la familia de Xavier ni de la familia de Agnès haya podido identificar los cuerpos. También señala la aparente falta de cuidado de Xavier a la hora de adquirir los materiales para enterrar los cuerpos. Como alguien que supuestamente planeó el crimen con tanto detalle, no se preocupó por comprar discretamente la cal, el cemento y las herramientas necesarias. ¿O por qué, si varias pistas apuntan a que Xavier podría estar en Estados Unidos, su cara ni siquiera figura entre los fugitivos buscados por Interpol? Christine sugiere que todo esto es parte del encubrimiento de su hermano, quien ahora viviría bajo una nueva identidad, probablemente en Estados Unidos. Pero pese a sus teorías, la mayoría de los expertos y las autoridades han criticado duramente las posturas de Christine. Su libro ha sido calificado como una teoría de la conspiración sin pruebas tangibles, y muchos consideran que sus ideas no hacen más que desviar la atención del verdadero propósito de la investigación: encontrar la verdad y hacer justicia por las víctimas. Aún así, la insistencia de Christine en que su hermano es inocente y en que toda la familia sigue viva ha añadido otra capa de misterio a un caso ya de por sí complejo. ¿Podría haber algo de verdad en su teoría? ¿O se trata solo de una hermana desesperada por creer que su familia no ha desaparecido de forma tan trágica? Hoy en día, es extremadamente difícil que alguien cometa un crimen y quede impune en Francia. Sin embargo, si Xavier Dupont de Ligonnès sigue vivo, significa que, al menos hasta hoy, después de casi 14 años, sigue eludiendo a la justicia. ¿Cómo ha sido posible que se les haya escapado? La clave para quienes piensan que Xavier sigue vivo está en el tiempo que tuvo de margen entre el día de los crímenes y el momento en el que se encontraron los cuerpos. Según los expertos, los hechos ocurrieron probablemente entre el 3 y el 5 de abril. La familia no fue declarada desaparecida hasta el 19 de abril y la orden de búsqueda se emitió el 21 de abril, momento en el que se encontraron los cuerpos en el domicilio familiar. Esto le habría dado a Xavier
2 semanas de margen en las que nadie lo estaba buscando activamente, permitiéndole huir sin obstáculos significativos. Xavier fue visto por última vez el 15 de abril, justo 4 días antes de que la familia fuera reportada como desaparecida. ¿Habría logrado salir de Francia antes de que la policía lo buscara? Analizando los correos electrónicos enviados a sus amigos, las compras que hizo un mes antes, el hecho de que había comenzado a tomar clases de tiro poco antes de los crímenes y las cartas que envió para hacer creer que la familia se estaba mudando de manera repentina, parece que Xavier había elaborado un plan meticulosamente detallado. La Fiscalía de Nantes admitió que, si no se hubieran encontrado los cuerpos en el jardín de manera casi accidental, habrían apoyado la teoría de la huida familiar y posiblemente habrían cerrado el caso, permitiendo que Xavier hiciera creer que la familia se había marchado. El primer registro de la casa por parte de la policía no reveló nada extraño, y el escenario de una casa vacía parecía indicar una mudanza. Fue solo gracias a la insistencia de los vecinos que la policía de Nantes realizó más registros, y en el último de ellos notaron que la tierra en el jardín había sido removida. Sin esta última inspección, es posible que Xavier hubiera logrado hacer creer a todos que la familia simplemente se había marchado. Si esto no fue posible, lo que sí consiguió fue tener un margen de tiempo para organizar su huida. ¿Se le ocurrió todo esto a Xavier o se inspiró en alguien más? El caso Dupont de Ligonnès atrajo la atención de investigadores aficionados y la web se llenó de internautas que realizaban sus investigaciones en paralelo. Algunos de estos internautas vieron un paralelismo entre el caso de John List y el de Dupont de Ligonnès. John List, un vendedor de seguros estadounidense, también arruinado y asfixiado por las deudas, acabó con su familia en 1971. Planeó su crimen de tal manera que tuvo un mes de ventaja antes de que la policía se diera cuenta y logró huir. En 1989 fue arrestado tras 18 años viviendo bajo una falsa identidad. El arresto de John List en el 89 tuvo una gran repercusión mediática. En ese momento, Xavier se encontraba en los Estados Unidos, por lo que muy probablemente conoció la noticia. Sin duda, ambos casos son muy semejantes. La pregunta que nos viene ahora a la mente es: ¿se inspiró Xavier en John List a la hora de cometer sus crímenes o fue solo un cúmulo de casualidades? Una de las cuestiones que más intrigan hoy a investigadores, tanto expertos como aficionados, es si Xavier cometió el crimen solo o fue ayudado por alguien. Si bien el homicidio de la familia puede haber sido perfectamente cometido por una única persona, lo que desconcierta a muchos es cómo fueron enterrados. Para cavar la fosa de 1,20 m de altura, donde fueron sepultados los cuerpos, fue necesario desplazar 2,5 metros cúbicos de tierra. ¿Cómo es posible que Xavier, un hombre que padecía de dolores de espalda y hombro, hiciera tal trabajo en solo 4 días? Además de las dificultades físicas, existe la sospecha de que alguien podría haber asistido a Xavier en su huida. La policía estaba persuadida de que al menos un cómplice debía haber estado involucrado. Emmanuel Teneur y Michel Retief, amigos de toda la vida de Xavier, fueron interrogados y puestos bajo vigilancia como posibles colaboradores. Sin embargo, la investigación no logró reunir pruebas concretas que los incriminaran. Para Romain Puertolas, la implicación de Michel Retief en la fuga de Xavier parece probable. Puertolas apunta a varios indicios. Tanto Retief como Teneur recibieron mensajes de Xavier en los que éste expresaba sus problemas financieros y la desesperación que sentía y estaba dispuesto a hacer algo drástico. Además, Michel Retief recibió una llamada de Xavier el 6 de abril, en la que ambos conversaron durante 25 minutos. Curiosamente, Retief hizo un viaje para ver a su hija entre el 10 y el 15 de abril, cuyo itinerario es muy similar al que llevó a cabo Xavier. Michel Retief
puso fin a sus días en marzo de 2018. En cuanto a Emmanuel Teneur, falleció de un infarto de miocardio en enero de 2019. Si alguno de estos amigos de Xavier sabía algo de él, se llevaron el secreto a la tumba. Según el rastreo que los especialistas de la Policía Judicial hicieron del teléfono de Michel Retief, tanto él como Xavier salieron de Nantes el mismo día, y el día que Retief volvió fue el mismo día en que Xavier fue visto por última vez en Roquebrune-sur-Argens. Si para Romain Puertolas esto es un indicio suficiente para que Retief hubiera sido detenido, la Policía Judicial de Francia no lo vio de esta manera. Al no haber sido localizado Xavier, el principal sospechoso, el caso de la familia Dupont de Ligonnès se sigue considerando un crimen sin resolver. Pero el mayor misterio es, ¿qué fue de Xavier Dupont de Ligonnès? ¿Acaso se quitó la vida después de acabar con la de toda su familia? Si es así, ¿por qué esperar tantos días y hacer un viaje tan largo para ello? ¿Conseguiría eludir a la justicia y empezar una nueva vida en otro lugar? ¿Actuó solo o alguien lo ayudó? ¿Alguna vez algunos de esos avistamientos será finalmente real y podremos dar con su paradero? Puede que nunca lo sepamos, o quizás sí. Sin duda, este es un caso que sigue suscitando muchas preguntas. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que se quitó la vida? ¿Piensas que está vivo escondido en algún lugar del mundo? ¿Crees realmente que la familia podría estar viva y todo ser un montaje como piensa la hermana de Xavier? ¿Podría Xavier Dupont de Ligonnès ser tu vecino y que ni siquiera te hayas dado cuenta? Como siempre, te invito a dejar tus comentarios al respecto. Concluimos aquí otro episodio de Casos Inconclusos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Si conoces más casos sin resolver que te gustaría que tratásemos en el canal, no dudes en sugerirlo en los comentarios. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo caso inconcluso.